¿Qué tal, gente? Bye, chapá. Arrancamos otra edición de este programa que te acerca toda la cultura de nuestro país, su historia y su gente. Hoy estamos en la ciudad de la amistad, de la pelota y perla del Upoa. Ahí está. El bello Upoa, el lado Upoa, y estamos hablando de la ciudad de Quindío. Sean todos bienvenidos, disfruten esta edición y pásenla súper bien, en compañía de tanta gente histórica, de tanta gente trabajadora, de tanta gente luchadora que forma parte de las historias y anécdotas que están en este programa. Bienvenidos. Llegar a la casa de Ramón Colmán. Él es un exfutbolista nacido y malcriado en la ciudad de Quindío y se lesionó, escuchen esto, era jugador profesional de la selección paraguaya y se lesionó marcándole al Rey Pelé, y hoy está acá cocinando en su casa, así que vamos a visitar. Buen día. Papi, tranquilo, pa. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos, che? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos, che? ¿Dónde está don Ramón? Antes de saludarle a Ramón, quiero que te presentes y agradecerte también por recibirnos en esta ciudad y que la gente te conozca. Claro. Muchas gracias, bicho. Mi nombre es Luis Gerardo, soy locutor acá en la zona. Ah, mi amor. Sí, conocido en la zona. Somos camaradas de la radio. Así es. 14 años de trayectoria acá. Y qué bueno. Por eso justamente acá junto al profesor Fermín le queremos traer acá uno de nuestros históricos de la ciudad de Quindío, que es el señor Ramón Colmán, como bien lo mencionabas, se lesionó marcándole a Pelé. Imagínate, en la época del 60, época del 60, él era una de las glorias del fútbol paraguayo. Así mismo, y queremos mostrarle también a nuestra teleaudiencia de cómo, por ejemplo, la circunstancia de la vida la tiene a él. Y por eso justamente también nos acordamos de él para poder llegar esta mañana junto a él y mostrarle, por ejemplo, qué está haciendo a esta hora. Bueno, profe, quiero que te presentes y agradecerte también. Yo soy el profesor Fermín González, soy director de un colegio allá cerquita de la UPA, que después vamos a conocer, ¿verdad? Entonces, le hablamos de la intendencia también para servirle por lo menos de una forma, de una guía. No, para nosotros es un gusto, así que ahora vamos a saludarle a don Ramón, permiso. Hola, ¿qué tal? Ahí está don Ramón. ¿Cómo te va? En Bapó, y nada, Pola te envío, y nada. ¿Qué tal, don Ramón? Para nosotros es un gusto poder saludarte y venir a hablar contigo y contarle un poco a la gente que fuiste un baluarte del fútbol paraguayo. Así soy. Y sos y seguís siendo un hijo mimado acá en Quindío. Estoy peleando. Estás luchando. Este es mi hijito. ¿Tu hijo? ¿Cómo se llama tu hijo? Gustavo, José Alejandro. Le voy a mostrar mi currículum un poquitito. Sí, por favor, Ramón. Ahí. ¿Te querés sentar, don Ramón? Me voy a sentar acá a tu lado. Mira, por tu... ¿Qué está cocinando, don Ramón? Sí, te cogí. Te cogí de arroz con papa. ¿Qué te voy a decir? Era sí, te dije. ¿Cuánto tiempo tuviste en el fútbol, Ramón? Yo estuve 10 años en Asunción, 6 años en Sudamérica siendo capitán los 6 años.
¿Arrancaste en Sudamérica o arrancaste acá por Quindío? Acá jugué primero, me hizo la primera transferencia. Y está todito ya viejo, ya esos son. ¿De Quindío a dónde te fuiste? A Sudamérica. A Sudamérica. 6 años. ¿Quién sos acá en la foto, Ramón? Si no podés indicar en esta foto. Este es Ortiaquino Valentín Gavilán, de Romero Villanueva. Este Osorio, este es el papá de nuestro central, actualmente el viejo, este Vareiro. Y acá está don Ramón con él. Amigo, ¿En Sudamérica estuviste cuánto tiempo? 6 años y después me fui transferido a Cerro Porteño. Me fui a probar a España. Anteriormente se iba mucho a prueba Sí. y me llegó Cayetano de Castro Todito. Este es el sudamericano del 67 Montevideo. ¿Y Cayetano Re fue el que te llevó? Me llegó y en esa época era a prueba se llevaba a los jugadores. Este es el mundial, la eliminatoria del mundial del 70, cuando yo marqué a Pelé. En este mundial del 70 fue que te lesionaste, don Me Ramón. lesioné yo. ¿Cómo fue ese momento? Imagínense que la lesión ocurre marcándole A Pelé. a Pelé. ¿Cómo fue? Y una desgracia fortuita, una estirada o una arrancada me tomó mal. Entraste débil en la Débil, arrancada. sí. Entonces me rompí el meñisco y el ligamento. Fue una jugada justamente con Pelé. Con Pelé. ¿Y qué? Porque yo vi que captura. Sí, vamos. No, Jacuino, va. Ya pijama. Ya otra, ya pata, Sí. ¿viste? No. Viste, güey. Ella, papi. Oye, vamos a volver a por donde, seguridad. Justo llegamos a la hora del almuerzo. ¿Y qué te dijo en ese momento Pelé o cómo fue? ¿No? Yo le estuve atajando bien, o sea, manteniendo bien ese 0-0. Y después a los 25 minutos del segundo tiempo fue la trancada esa. Lejos me agarró y me rompí el meñisco y ligamento. Este lado derecho. Sí. Casa, todavía. ¿Te atajo? Casa. Este y este no operé. Este ya me saqué ya porque tengo diabetes. A causa de la diabetes. Me sacaron la pierna en el hospital de clínica. Y después de ese momento que lastimosamente en el fútbol ocurren también los incidentes, ¿verdad? Ocurren las desgracias Yo no que... tomé mal, en ningún momento no tomé mal yo eso, porque fue una desgracia prácticamente. Y a los 25 minutos del segundo tiempo, 0-0 estuvimos y el señor Chema Rodríguez hizo mal el cambio mío. Le metió a Pablito Rojas marcándole. Pablito es livianito y es 8, pero es liviano. Entonces, en el segundo tiempo, a los 25 minutos, cuando yo salí después de 5 minutos ya, Valentín Mendoza metió el gol en contra. Y perdí dos goles más, 3-0 perdimos acá. Y allá se fue y nos fuimos y yo ya me fui enyesado ya. Y ahí perdimos 1-0, el récord mundial en taquilla en entrada. 228.000 personas en Maracaná. Hasta ahora ya no se alcanza más eso porque no hay más estadios. ¿Qué sentiste en ese momento donde lastimosamente la lesión te deja fuera
¿Pero te dejó fuera del fútbol esa lesión o volviste a jugar? Volví a jugar unos 2 años más en Cerro, alternando, porque ahí ya apareció ya grandes jugadores como Peito Rodríguez y Héctor Rubén Santamaría, el argentino. Con Arrua y eso estuvimos. Ahí está todo. Ahí no hay una foto de Cerro. Se me llevan todo así, la gente viene, me lleva. Ramón Ángel Gil llegó como 40 por ahí de fotos, pidiéndole favores. Estos son unos reconocimientos de mucha gente, departamentales. Me hicieron muchas cosas ya y los amigos la hipotadas. Va a la hipotada de don Ramón. El sueldo de la mija. Pues tengo de criatura. Hipotada la ayuda. Gracias, que más me da cigarro a vender más. Ya la realidad. Pues me siento fuerte todavía, será. Don Ramón, ¿vos te manejas bien con esta pierna o necesitas otra pierna más fuerte? No, necesito la pierna auténtica, o sea, el de madera, o sea, el ortopédico. Ya la hipotasia. Nosotros en lo que podamos ayudarte, don Ramón, y de acuerdo a nuestras posibilidades vamos a movernos, ¿verdad? Y vamos a... La cuatiande ya vamos un montón agradezco mucho a esta gente que viene. La gente, la última vez que vino vino Rogelio y eso, una camada de jugadores me hizo. Y don Ramón dijo ahora en guaraní algo que es una realidad, ¿verdad? Que muchos ídolos de nuestro país, y en este caso don Ramón Colmán del fútbol, dice que el papel no se come, o si no yo hubiera comido toda esta carpeta, ¿verdad? Estamos hablando de tantos reconocimientos, de tantas instituciones, pero él necesita una pierna ortopédica y vamos a buscar la ayuda, vamos a movernos y es una historia real, una historia de mucho sacrificio que merece una recompensa a esta altura, ¿verdad? Ese amigo, ¿no? Ese amigo, el gobierno, no iba por nada. Fuerza, don Ramón. Fuerza, nosotros queremos agradecerte, queremos darte fuerza, queremos ayudarte. Te juega cuando juega Sol de América. Queremos eso, felicitarte también, ¿verdad? Por la fuerza que tenés, porque seguí adelante. Yo meto en la escuela con un sueldito de 450 millones. Me estoy manteniendo. Aparte que me manda algunas cositas cuando necesito demasiado y esto y a veces veo que va a tener hambre. Entonces le llamo a mi ex compañero Utiliano Enciso y Castorino, lo que siempre me manda algunas cositas cuando les pido, pero no les molesto mucho porque aquí hay tengo vergüenza. tío. Acá está el profesor, no me deja un rato, no me deja todo el día bien. Gran señor, me trae algunas cositas también para comer. Y así me manejo, mi hijo. No tengo hambre todavía.
pero para esta criatura necesito. Siento todavía padre y de esa gente de antes, porque yo les quiero criar hasta donde pueda. O sea, que mañana diga, estos son hijos de él, Monco hermano. Esto es lo que les pido, por favor. Anile, tío, no. Por favor, les pido para que me dé a esta manito de sacar algunas cositas. Porque hay potencia. Hay potencia, güey. Porque qué maravilla. A vender, aunque sea así, a los caramelos así. Trabajaba mucho yo soy técnico recibido en fútbol. Tengo un cursillo en la AFA, Asociación Fútbol Argentino, con José Adamico. Me recibí en el 73, con Benicio Ferreira y eso. Acá, alrededor del 9º departamento, tengo casi 27 títulos, ¿verdad? Con un crucito de acá. Así también acá no se le va a decir. Soy buena gente, nadie me va a señalar con los dedos. Siempre fuiste honesto, trabajador. Trabajador. Y eso habla bien de vos, no, a ver, es por la duda que en el pueblo, mi tata, hoy me se agua. Trabajé con la municipalidad. Teníamos 3 escuelas de fútbol. Y subió una intendenta que era liberal. Nos echó a 25 colorados. Y está buscando un trabajo y la vida es justa también, don Ramón. La vida es justa y yo creo que yo le digo a mi hijo José, la ayuda va a llegar. Tengo 72 años, creo. Cobrado se ve 400 por ahí, ¿verdad? Cobro, ahí toco ahí, profesor, ¿sabes? A los almacenes, etc. Ahí es muy una vez. Pero está, de paso me pasan 5 y acá te voy a mostrar. Recién me pasó mi taller, pasó con mi madre, 5.000 guaraníes. 5.000 guaraníes, pero ovales de acción. Yo no valoro la plata, pues he pasado mucha. Esta vez se ha recomponer a la gente, se va a llevar, dame ahí. Y un futbolista, tiempo. Le pasaba la mano a los que se iban de mi casa, me visitaba, le pasaba la mano. Estaré con Poblano fuera. No te lo veas, le veo así mirando, llegando a mi casa ya le veo qué es lo que le falta. Ya después ir a mi plata a romper eso y me hace camisa a mí. Y eso me vale hasta ahora. Hay gente que me reconoce, mi hijo. Pero después no me quejo, cualquier pobrecito, vamos a arepina. A la tarde voy a ir a la calle para divertir. Eso es una historia real, hijo. Hace como llamé el presidente, ahí está en el Congreso está mi pedido de pensión glaciable, pero hace un año ya. Lo que iba a decir, no tengo respuesta. Va por ir a poner. No. Siempre me dice que yo voy a hacer lobby por lobby, el lobby que se llama, Va el lobby vender de pota. ¿Te llamo Pámago? Acá hay un concejal que me llevó a decir una tarde, Terejona de intendenta, sé la capacidad de la intendenta que tenemos ahora.
pero no hace falta que yo me vaya sabiendo ellos cómo yo estoy. El pueblo sabe. Ve, concejal, no, como íbamos a la petitorio, o sea, le pedido, ¿verdad? Están estudiando, ¿verdad? Pues no. Eso es todito, mi hijo. Les pido por favor a la legislatura alguna manita y vas a hacer en el medio, el agradecimiento de una jefa. Está de escurita, a veces está mal. No sé, pues ya le vete, agua, te pedía, caiú. Ella va a ver café mío, a la escuela, ajo. Oira, mocoira, greco. No, coño, Pues no. Obrero ayuda también. a mitad pues joder, el futuro del país, mijo, está en un medio que se difunde mucho, que se ve mucho. Entonces, veis, aguamente la icatula o solucionar en parte de el problema ahí. Entonces, estos son pequeños problemas que el gobierno se hubiera preocupado un poquitito. Tiene de donde vengo aires campestres, tiene el sudor en mi tierra en su sufrir, tiene la calidez que hay en su gente y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín. Tiene también mi pueblo a sus valientes, tiene a mujeres dignas de parir. Tiene literatura inteligente, tiene un toque diferente, tiene idioma guaraní. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera el ñandutí. Soy paraguayo. Soy de la tribu guaraní que han marginado. Soy con orgullo embajador de mi país. Soy de la capital de la galopa, soy sangre paraguaya y de raíz. Soy bendición que va de boca en boca, soy del trueno entre las hojas, soy de Augusto al escribir. Tiene mi Paraguay también su historia. Este es uno de los espejos de agua que están dentro de las 400.000 hectáreas del Ipoa. Se llama Ipoami. El que está acá hacia la derecha. Todo este está aquí. Aquí no estamos viendo porque el pequeño cerro aquí no está dificultando.
El único lugar donde uno puede llegar a pie, o sea que llegar al lago por tierra. El Ipoamí. Sí, el Ipoamí. El otro que se ve más hacia el oeste es otro de los espejos del agua que se llama la laguna o el lago Cabral. De ese lago, de esa parte del lago, tiene la naciente el arroyo Paral, que es la divisoria entre el departamento central y el departamento de Ñeembucú, que está en la zona de Villa Oliva. Y los otros espejos de agua están más hacia el sur, hacia Capucú, que es la laguna Verá, y otro que se llama Paranamí. Ahí cerca de la laguna Cabral hay un pequeño cerro que se llama Cerro Vallito. Sí. Y es la única isla de esta zona que está habitada. Hay personas que viven ahí. ¿Dónde es Hay el una lugar? familia. ¿Cómo se llama el lugar donde hay gente? Es dentro de la influencia del lago Cabral, pero hay dos cerros ahí, dos islas. Sí. Uno se llama la isla Cabral y otra la isla Vallito. Y en la isla Vallito hay personas que viven. ¿Aproximadamente cuánta gente No, vive? no, una familia, son dos integrantes, una pareja también, Nadie más. nadie más. ¿Y Nadie qué se sabe de ellos? y salen, ¿cómo le decir? Salen a la Chotey aquí cada 22 días y eso salen a mercarse. Y también hay una peculiaridad que no todos conocen. Tienen visitas de Asunción, pero en hidroavión. Y ese es el lugar donde César Martínez nos había dicho Sí. que nos iba a mostrar cuando nos estábamos yendo en el hidroavión de César Martínez. Sí. Nos mostró desde el aire, ¿verdad? Nos estábamos yendo a Yolas y nos mostró ese lugar. De Solamente se llega en hidroavión. Exacto, solamente hidroavión. De Sí. aquí nosotros solemos, cuando vamos a irnos de pesca ahí, solemos dejar nuestros vehículos aquí en ese lugar. Donde nuestras dejamos motos, nosotros. Sí. Y de aquí a 1 hora y media a pie, cruzando una estancia, ¿verdad? Porque es propiedad privada. Cruzando una estancia, nos vienen a buscar en deslizadora. Nos vienen a buscar. Y ahí se van. Y ahí se van en 1 hora, nos vamos ahí en 1 hora por ahí, llegamos otra vez en ese lugar. O sea, una travesía de casi 3 horas. Una travesía de casi 3 horas, ¿verdad? Así mismo. ¿Cómo se llama la familia que está ahí? Y el señor es Marcos Gavilán y su esposa se llama la señora de apellido Delgado. Su nombre es... No me viene su nombre, pero su apellido es Delgado. Imagínate una pareja Priscilia Delgado. Una pareja que vive Viven realmente de así en la tranquilidad, en la paz. Sí. Y ya, por lo menos ahora ya tienen comunicación. Ya Porque tienen comunicación. Sí, tienen ellos ahora energía solar, a panel solar, tienen batería y cargan sus celulares, tienen celulares. Imagínate que te peleaste con la patrona, ¿a dónde te va a ir? Ahí te quedas. Así mismo, sí. Ese debería ser un lugar para el fortalecimiento de la pareja. ¿Verdad? Y le Así llevas mismo. ahí una pareja que se pelea todo el tiempo y le dejas ahí. No te va a poder decir me voy. ¡Me voy! ¡Mueve orejota! Ah, puta, llegando de... Visión que va de boca en boca, soy del trueno entre las hojas, soy de Augusto al escribir. Tiene mi Paraguay también su historia, tiene a los goles de José Luis, tiene a Manuel Ortiz, tiene a sus obras, tiene encantos, tiene gloria, tiene empuje juvenil. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo, soy las canciones de un maneco enamorado, soy artesano y mi bandera Le está explicando a la cámara así. ¿Y cómo me pegó? ¿Cómo me pegó? Mocha, ¿cómo me pegó? ¿Ya ves? ¿Cómo?
Lástima, Ramón Gil tiene todito, tiene con 40 votos reales. Estuve en Oriente Petrolero, le saqué campeón al Blumi de Santa Cruz, de 85. Y está en nosotros también, Ramón, poder difundir esta realidad de una persona que le dio mucho al fútbol. Está en nosotros también llegar junto a vos y está en nosotros mostrar una realidad que estoy seguro que va a motivar a muchas personas, no solamente del mundo del fútbol, sino que a muchas personas solidarias, don Ramón. Eso y no quiero difundir un poco. que sepa que lo que está a nuestro alcance nosotros vamos a hacer. Pero yo se lo pague a mí tampoco me bello. A pegar de la futuro. Para un Bapuana. Futuro de la nación, y medio de comunicación real, ya ven la realidad de nuestro país. No puede ser un puto ahí Derupitita, don Ramón, derupitita. Pea Ecuadana. Lloroso de misericordia, Fuerza. el mismo que es su función de ellos, le pedí mucho. Muchas No, ya, ese tipo hace la mano. Esta lágrima que estoy derramando me pone de alegría de llegar a una casa humilde. Yo inclusive, mi hijo servía a mi patria en el regimiento de caballería RC2 Coronel Toledo. Salí sargento segundo, de ahí me fui a jugar al fútbol, mi hijo. 7 hermanos somos ahí. Esta es la casa de mi mamá, que se me quedó a mí. El último hijo, ella estaba. Entonces me dijo, es así la vida. Como le digo, esta lágrima que estoy, porque estoy contento y alegre de la llegada de ustedes, para desahogarme un poco. Que antes era la añujela cereza, a la bella posejina. Eso, mi hijo, mi rotundo agradecimiento a ustedes, mi hijo, ¿verdad? No hay nada que agradecer, agradecer terrible, me será algo de preocupación. Pero aquí, digo, y ponágena, mi hijo. Esa también dejó Harvey la riqueza de la escoba. Luego gobierno, oye, preocupa a mi mamá, y la, oye, explotar, oye, esa la riqueza, no solamente la pelota, el lago del pan, hijo, es una cosa maravillosa que van a ver. Y después por el camino hay muchas cosas que hacer ahora. Así será. Anden bien, Ramón. Sí, igualmente ahí. Muchas gracias. Ahora, Peucero le hace. Le digo, mi mamá, imagino, vea, ya. Muchos amigos llegan acá y. ¿Qué tal, anécdota, Lego? Eso sí. La anécdota de un día se van a sentar acá y yo vea. Te voy a contar uno nomás. Uno de cuando nos fuimos a Barcelona con Ferreira, un centro delantero que era Cerro. Nos fuimos al Barcelona de España a prueba, en esa época nos llevó.
Cayetano Rey. Y la mamá de Ferreira mató una gallina. Para avión. El viernes ya, un viernes había sido que ya cocinó todo. Y el sábado hizo la sopa y con la gallina le puso la sopa y ató en un hule y metió en el bolso. Ojo la Iguazú. Nos fuimos en el aeropuerto y a veces me pende a violar, le dijo la mamá. Bueno, mamá, lo yupio, digo la avión de tu cheya, digo la avión de Iberia. Los jóvenes, la 1 de la madrugada, se va y había 5 botones que apretar y no sabíamos qué eran los botones que teníamos que apretar para traernos, para que venga una azafata, para pedirle la comida aunque sea un café. Y le dije yo a Ferreira, ya un año de Iguazú, le dije. De avión. En Bogotá, de Gatella, Bogotá de Iguazú. Bogotá de Iguazú a Oyolala y Ule. Pico. Dinero. A los cielos, verano de Iguazú. Y caro para la de Iguazú. Oye, pero vendí la lula, vaya, Ferreira de añana. Ya, embotila, ñaputila de bolsa, me llega de bolsón, me la de Iguazú, ya que te va. José Grave. Bueno, o una zapata, un pan de ola, una ropa para pasajeros. Dinero, hay un pasajeros. 300 pasajeros los jóvenes. Güey, llegué a montaña, así bien hasta las 8 de la mañana llegamos en Madrid. Ferreira, dale $2, dejó amo limpiador de mo para la baño eso. Muy bien, Pepe Guate, muy bien la Iguazú. Así mismo. Entonces, ojo, sí, la historia del pollo. Ojo, muy bien hoy que la baño la igualsomía, o pega un rato largo, o sé. Bye. Dice, vamos a ir, vamos a estar la Iguazú paraguayo. Y me llevo revisado para ver Iguazú. La limpiadora digo hoy con acá los jóvenes de Barcelona, ¿verdad? Luego pues a ver la Iguazú, ule la Guate, ¿verdad? Doña esta papá y la mola ña de Guate. Bueno, ahora llegamos a la casa del señor Jorge Rivero. Vamos a ver el proceso de la pelota que se hace acá en Quindío. Don Jorge. Buenas tardes, señor Jorge Rivero. ¿Cómo andamos? ¿No somos parientes nosotros? ¿No? Puede ser. La gente habla y dice que somos parientes. Tranquilo. Bueno, contale, don Jorge, cuál es tu función acá en la ciudad de Quindío a la gente para entender un poco
el proceso de la pelota y qué haces vos con la gente un poco. Yo por ejemplo soy fabricante de pelota, una pequeña industria familiar, nos dedicamos a hacer pelota. ¿Hace cuánto tiempo, Jorge? Y 25 a 30 años que me dedico a eso, a fabricar pelota. ¿Empezó quién? Empezó mi tío, yo aprendí de mi tío. ¿Y después? Y después yo y mi hijo en la familia hacen eso. Esto es una pequeña industria familiar. Le dicen no a una fábrica porque tener que ponerle un nombre y le llaman fábrica, ¿verdad? Nos comentaban que aproximadamente el 70% de las personas que vienen aquí se dedican al... Sí, 70% es producción de pelota. Sí, producción de pelota. El fuerte de Quindío es fabricar pelota. Ese es nuestro fuerte. La ciudad de la alegría de la pelota, ¿no? La ciudad de la alegría de la pelota. ¿Por qué no le dice la ciudad de la pelota? Dice porque nosotros también tenemos el privilegio de tener al doctor Artemio Bracho, que es fundador de IE de Quindío, fundador de Día Crucial de la Amistad. Y por eso es... Por eso es la felicidad de la pelota. La felicidad de la pelota. Qué bueno. Vos te encargás también de aglutinar a muchas personas que confeccionan. Yo por ejemplo tengo 35 familias que cosen pelota. Ellos por ejemplo yo les preparo y ellos llevan a su casa y cosen. Acá también te voy a mostrar. ¿Y vos vendés ya la producción? Sí, yo me encargo y tengo también vendedores que recorren por todo el Paraguay, que se van. Mira qué bueno, le ayuda a mucha gente. Y sí, por suerte en Quindío hay fuente de trabajo, por suerte, aunque no sea mucho, pero hay. Se puede vivir tranquilamente fabricando. Yo tengo una hija que estudia, que está estudiando contabilidad en la facultad de la UNA y gracias a Dios nos mantenemos por eso tranquilamente. Qué gusto. Bueno, vamos a ingresar, sí. Vamos a ver el... Adelante. Pasamos, permiso. ¡Ay, chapa! Darle trabajo a la gente es bueno y ayudarle a la gente también cuando hay posibilidad de ayudarle. Jorge, muchísimas gracias. Gracias a vos, bicho, por venir y espero que no sea la última. No, es la primera de muchas. Patricio, gracias. Encantado. Gracias. Bueno, y así nos estamos despidiendo de esta edición. Karin ya estaba aprendiendo a coser, acá estamos con Silvina. Despidiendo una edición súper especial, una edición donde reímos, lloramos, nos emocionamos, disfrutamos la naturaleza y lo que nos da un pueblo como Quindío. Un pueblo de gente trabajadora, de gente que honestamente está saliendo adelante. Así que espero hayan disfrutado, así como lo disfrutamos nosotros. Y sepan que detrás de cada edición de Maguey Chapa no solamente está el equipo, no solamente está Gus, está Santi, está Karin, está Nando, estoy yo. Hay muchísima gente que está mostrando su arte y está mostrando su forma de subsistir y su forma de ganarse el pan. Así que con un fuerte aplauso quiero despedirme de esta familia trabajadora. Y este aplauso que llegue... Este aplauso, Jorge, que llegue a todo Quindío, a toda la ciudad de Quindío. Muchas gracias y te regalo por la boca. Voy a practicar el pique, este que no me estaba saliendo. Lo que pasa es que con la bota es muy difícil. Sin bota hay a practicar. Nos vemos en otra edición, como siempre, un domingo de 10 a 11 de la mañana por Telefuturo. Chao. Ser quien sos y nada más. Ser quien sos y nada más. Ser quien sos y nada más. No hace falta pintarnos las caras. No hace falta negar lo que amas. No hace falta